Hola familia, estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y la verdad es que estoy muy emocionado porque este es nuestro último domingo del año y qué mejor que terminarlo en familia, que terminarlo juntos y que terminarlo leyendo la palabra de Dios. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Jesús, María y José. ¿Cómo fue el nacimiento? Es una historia que conocemos mucho, es una historia que no es nueva para nosotros, pero hoy queremos que vayamos a ver qué es lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra. Y miren, si recordamos la historia, si recordamos bien la historia, cuando Dios habla, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, le habla a José, lo que le está diciendo es: José, hijo de David. Y número uno, vamos a ver que le da identidad. Y luego en el versículo, estamos en Mateo 1, 23 ahora. He aquí, una virgen recibirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando vemos que Dios o el ángel le está diciendo que se llamará Emmanuel, sabe que nos está dando seguridad. ¿Por qué? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Y ahora, en el capítulo 2, cuando los reyes, o más bien el rey Herodes, dice que vinieron a él desde Oriente a Jerusalén unos magos. Bueno, dice que preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Y esto me encanta porque nos está mostrando que Jesús es la luz del mundo. Entonces, cuando nosotros vemos estas tres cosas, tenemos que tener muy en cuenta todo lo que Dios nos estaba queriendo decir. Entonces, una vez que hemos visto que Dios nos está dando identidad, que Dios nos está dando seguridad y que nos está dando a Jesús, que es la luz del mundo, entonces quiero enfocarme en estas tres cosas. Y mire, primero que nada, quiero enfocarme en la identidad. Usted y yo debemos saber y conocer cuál es nuestra identidad. Si no conocemos cuál es nuestra identidad, entonces vamos a estar en problemas. ¿Por qué? Porque vamos a seguir viviendo tal y como lo hemos estado haciendo. Entonces, mire, cuando el ángel le dice José, hijo de David, esto es ser una persona y no otra. Es decir, se está dirigiendo totalmente a José y le está diciendo: José, hijo de David. Es decir, no se está refiriendo a otra persona. Por si hay otra persona en esa habitación o en ese lugar, el ángel está asegurando y se está dirigiendo a José y le dice: José, hijo de David. ¿Sabe qué significa esto? Bueno, que una persona, cuando tiene identidad, tiene ciertas características, tiene ciertos rasgos, y que las hacen, o estas características y estos rasgos lo hacen que se diferencie de otras personas. Es decir, cuando Dios está dirigiéndose a una persona, se dirige de esta forma. Si nos acordamos un poquito, cuando Dios viene a Abraham y le dice: a tu hijo que amas, al que amas mucho, se está refiriendo a Isaac. Y Abraham tenía otro hijo, entonces lo estaba haciendo de esta manera. ¿Para qué? Para que Abraham no dijera: bueno, a él también lo amo, pero lo amo mucho, o... ¿Sí me explico? Entonces, lo que está haciendo Dios aquí es que le está diciendo a José: José, hijo de David. Mire, aquí vamos a encontrar algo bien interesante, y lo primero que vamos a encontrar es la santidad posicional. Cuando Dios nos está queriendo mostrar algo, cuando nosotros encontramos identidad en Cristo, nosotros vamos a encontrar que tenemos una santidad de posición, es decir, donde ahora nos está poniendo Dios, no es donde ahora nos encontramos nosotros, porque si nosotros queremos hacernos o vernos santos, tal vez la gente va a poder ver cómo nos comportamos o las cosas buenas que hacemos. Pero cuando la santidad es por posición, entonces nosotros vamos a encontrar algo muy interesante. Y mire, quiero que vayamos
a la primera carta de Corintios, primera carta de los Corintios 1. Y en el versículo 2 vamos a leer que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, los santifico. Y mire, aquí hay algo bien importante. Cuando Dios nos da identidad, nos va a mostrar algo interesante. Y lo primero que está hablando Pablo a la iglesia, les está diciendo: los santifico en Cristo Jesús. Lo que está diciendo, mire, este verbo o esta palabra de santificados es un participio perfecto. El participio perfecto, como lo vemos, dice que se hizo en el pasado, pero sigue teniendo un efecto en el futuro. Esto quiere decir que fuimos hechos santos, y esto es algo maravilloso. Porque cuando tú y yo nos encontramos santos y seguimos siendo santos, no por lo que nosotros hacemos, no por lo que yo digo, no por lo que yo hago, no por las cosas que yo pueda identificarme, no, sino por lo que Dios ya hizo por mí. Entonces, cuando yo entiendo lo que Dios ya hizo por mí, entonces yo soy hecho santo. Y ahora yo continúo con esa santidad. No es algo que primero yo me quiero hacer santo. Y ese es un problema que a veces no hemos podido entender bien. Que nos queremos comportar bien para entonces ir a la iglesia. Que me quiero portar bien para entonces bautizarme. Que me quiero portar bien para entonces hacer algo para Dios. No. Esto no funciona así. Lo que primero Dios nos está dando o está haciendo en nosotros, o lo que quiere hacer en nosotros, es darnos identidad. Es decir, nos tiene que poner Él primero en una posición. Y esto tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Mire, si somos de Cristo, si somos cristianos, si somos santos, mire, Él nos quitó. Entonces, Él nos quitó del lugar donde estábamos. Él nos quitó y nos puso en otro lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estábamos en el mundo o andábamos en el mundo y venimos a Cristo, Él nos quitó de ese lugar y ahora nos está poniendo en otro. ¿Cuándo sucede esto? Tal vez nos hagamos la pregunta. Y si estás con alguien, dile: ¿cuándo sucede esto? Bueno, esto sucede cuando recibo a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, entonces tomo la posición que Cristo me quiere dar. Ahora, cuando yo recibo a Cristo, también cuando nazco de nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nazco de nuevo por el Espíritu Santo, es decir, que cuando yo me bautizo, cuando yo obedezco, cuando yo decido ya plenamente seguir a Cristo, entonces en ese momento yo tomo esta posición y Dios me comienza a darme una identidad. Cuando nosotros vemos acerca de lo que Dios quiere hacer en nosotros, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Primero es que hay dos mundos, y si nos acordamos o si vamos un poquito atrás, vamos a ver en Romanos que Pablo está hablando acerca de dos situaciones. Una, la forma de vivir en la tierra y la forma de vivir en el cielo. O lo podemos ver de otra forma, que los mismos romanos o los que todos los pensadores en aquel momento antes de Cristo precisamente filosofaban, toda la filosofía y la forma de pensar, lo que ellos hacían era precisamente esto, identificaban, inclusive podemos ver en las películas el angelito de un lado, el diablito del otro lado, o podemos ver lo bueno es blanco, lo malo es negro, y podemos estar haciendo este tipo de cosas. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay dos mundos, vamos a ver que un mundo es el mundo de Satanás. El otro mundo es el reino de Dios. Y si vemos lo que la Biblia nos dice en Colosenses 1:13, dice:
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando Dios nos da identidad, entonces Él comienza a trabajar en esto y nos lleva de un lugar a otro. Ahora, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo bajo principios del mundo? ¿Estamos viviendo bajo filosofías del mundo? ¿Estamos viviendo bajo patrones culturales del mundo? ¿O estamos viviendo bajo cosmovisiones que no es la forma en la que la Biblia nos enseña? ¿O estamos viviendo sin Dios? ¿Estamos viviendo sin Jesucristo? ¿Estamos viviendo sin la palabra de Dios? ¿Cómo es que estamos nosotros viviendo? Bueno, cuando nosotros comenzamos a seguir a Cristo, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nos bautizamos, entonces nosotros estamos recibiendo una identidad. Es la identidad que el ángel le estaba dando a José cuando le dijo: José, hijo de David. Lo estaba identificando, le estaba asegurando quién era. Entonces, en ese momento, Jesús estaba por nacer y estaba por venir Dios mismo encarnado. Y eso es lo segundo, cuando nosotros vemos cómo Dios nos da identidad, también Dios está con nosotros. Pero antes de eso, les hablaba hace rato acerca de la santidad posicional, es decir, donde Dios nos pone. No es algo que nosotros nos podemos poner por nosotros mismos, sino que es donde Dios nos pone. Ahora, hay una santidad que también habla de la ética. Y mire, en Primera de Corintios 1:2, ahí mismo donde leímos, dice que a los santificados, dice, en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, no solo estamos siendo santos a partir de ese momento, sino que cuando nosotros somos llamados, estamos siendo llamados a ser santos. Mire, la santidad ética es progresiva. No quiere decir esto que de la noche a la mañana usted va a dejar o nosotros vamos a dejar de hacer las cosas malas. No, esto no quiere decir esto. No quiere decir que cuando usted viene por primera vez a la iglesia, usted ya tiene que cambiar su vida. O no precisamente venir a la iglesia o asistir a una iglesia, sino cuando usted le entrega su vida a Cristo y usted necesita cambiar completamente. No, esto no sucede así. ¿Por qué? Porque la santidad ética es una santidad que se lleva de acuerdo a conforme va pasando el tiempo. Y no solo somos, sino que estamos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque si ya Dios nos llamó y ya nos hizo santos de acuerdo a su manera, entonces lo que a nosotros nos toca hacer es comenzar a ser santos por nuestra propia manera de vivir. La santidad ética, les decía, es progresiva, es de adentro hacia afuera. Yo no puedo estar viviendo una vida que aparente que ya soy un buen cristiano, pero estoy haciendo cosas a escondidas. No, al contrario, cuando Dios viene a mi vida y el Espíritu Santo comienza a trabajar en mí, lo que sucede es que mi vida comienza a ser transformada desde adentro hacia afuera. Es decir, primero Dios comienza a sanar mi vida, comienza a sanar mi alma, comienza a sanar mi corazón, comienza a sanar todo lo que hay dentro de mí, y entonces después la gente lo comienza a ver. La gente, mi familia primeramente, mis amigos, en el trabajo, en la calle. Si antes alguien en un carro se me metía y yo voy manejando y en lugar de gritarle algo, solamente lo saludo y digo, ten cuidado para la próxima. Pero cuando no, pues bueno, usted sabe cómo respondemos, cómo nos enojamos. Mire, la santidad, lo que les decía, número uno es la santidad posicional, lo que decíamos hace rato, y número dos, lo que estamos explicando ahorita, es la santidad ética. La santidad ética es de lo invisible a lo visible. Esto quiere decir que primero no se ve,
A lo mejor usted es nuevo en el cristianismo y primero no se van a dar cuenta, ni siquiera usted se va a dar cuenta que está cambiando, pero como esto es progresivo, entonces cuando usted comienza a vivir, cuando usted comienza a hacer las cosas, usted mismo se está dando cuenta que hay cosas que tiene que cambiar y comienza a cambiarlas, comienza a vivir de una manera diferente. Entonces, lo primero que Dios hace o lo primero que Dios quiere hacer con nosotros es que nos quiere dar identidad, así como lo hizo con José, que le dijo: José, hijo de David. Lo segundo es que nos quiere dar seguridad. Mire, cuando Dios o el ángel de Dios le dijo a María que el nombre de su hijo tenía que ser Emmanuel, ¿qué es lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, si significa Dios con nosotros, entonces lo que Dios está haciendo es que nos está dando la seguridad de que ya no vamos a estar solos, de que ya no vamos a vivir por nuestra propia con nuestra propia seguridad, con nuestro propio cuidado, sino que ahora vamos a vivir bajo la seguridad de Dios y que ahora vamos a vivir bajo la supervisión de Dios y que Dios va a estar con nosotros. Ahora, Jesús nos asegura que Dios está con nosotros. ¿Cómo nos asegura Jesús? Bueno, cuando Él tiene gracia por nosotros, cuando nosotros entendemos la gracia no es un permiso para seguir pecando, no, la gracia es que siendo yo pecador, siendo yo un sucio, siendo yo el peor de los pecadores, Dios se fijó en mí y me quiere salvar. Eso es gracia. Ahora, Dios o Jesús nos asegura que Dios está con nosotros cuando muestra misericordia por mí, que cuando yo me equivoco, que cuando yo hago algo malo, a pesar de que ahora yo digo ser cristiano y yo vengo al arrepentimiento y le pido perdón a Dios, ¿sabe lo que Dios hace? Es tener misericordia y perdonarme. Y esto es algo maravilloso porque muchas veces nos alejamos de Dios o nos alejamos de los hermanos, de la iglesia, y ya no queremos saber nada de lo que Dios tiene para nosotros, o ya no queremos saber nada de Dios porque nosotros fallamos y nos sentimos culpables de lo que ahora hicimos. Y no se trata de esto. Cuando el ángel de Dios le dijo a María: y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, nos estaba mostrando la gracia, pero también nos estaba mostrando la misericordia. ¿Por qué? Porque cuando Dios está con nosotros hay perdón, porque cuando Dios está con nosotros hay restauración, porque cuando Dios está con nosotros no hay otra cosa más que lo que representa a Dios, y lo que representa a Dios no son cosas malas, sino que son cosas buenas. Y entonces cuando nos da seguridad, nos da perdón. Entonces, si la seguridad es Dios con nosotros o Emmanuel, entonces su gracia, su misericordia y su perdón siempre van a estar ahí. Y esto me encanta porque me da la oportunidad de poderme dar cuenta lo pecador que soy y de poder entender que por mí mismo no puedo salvarme, que por mí mismo no puedo llegar a ese lugar que Dios está prometiendo, sino que la única forma que voy a poder llegar es por medio de lo que Él ya hizo. Y entonces yo puedo ser salvo, mientras no lo puedo hacer. Ahora, ya vimos lo que es la identidad, ya vimos lo que es la seguridad, y por último, quiero que veamos que Jesús es la luz del mundo. Y mire, lo maravilloso es que los magos, cuando vieron la estrella, dijeron que habían visto la estrella del nuevo rey o de este rey y querían saber dónde había nacido, y llegaron con Herodes. Pero mire, tenemos que entender que Jesús sí es la luz del mundo, pero
también es nuestra guía. Y cuando Jesús es nuestra guía, entonces nosotros vamos a venir a su palabra y vamos a dejarnos guiar por lo que su palabra dice. Vamos a dejarnos guiar por lo que Él nos está diciendo que hagamos. Nos vamos a dejar guiar por todo lo que Él es y no por lo que nosotros queremos. Y lamentablemente muchas veces creemos que el trabajar mucho es voluntad de Dios. Y mire, no es trabajar mucho, sino es trabajar. Lamentablemente también creemos que el tener mucho dinero es algo que Dios quiere para nosotros, y no es algo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros, los hombres principalmente, seamos proveedores de nuestra familia, que nosotros como hombres seamos proveedores para los que viven con nosotros, que a nuestra esposa, a nuestros hijos no les haga falta nada. Pero no se trata todo del trabajo, no se trata todo del dinero, sino que yo tengo que entregar una vida en donde yo estoy mostrando que Jesús es mi guía, que Jesús es el que me está guiando. Y cuando Él es mi guía, entonces el mundo se va a ver oscuro. ¿Por qué? Porque yo voy a dirigirme hacia donde la luz de Jesús está, porque es su palabra la que me va a estar guiando, y todo lo demás a mi alrededor va a estar oscuro. ¿Por qué va a estar oscuro? Porque su palabra es mi lámpara, y entonces hacia donde yo me guíe con su palabra es hacia donde yo voy a poder dirigirme. Y dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera a mi camino. Esto es algo maravilloso. Mire, ¿estamos caminando en la luz o en la oscuridad? ¿Dónde estamos caminando? Y aquí es donde empieza la parte de la reflexión y comencemos a pensar, ¿en dónde estamos caminando? ¿Estamos caminando bajo la luz, bajo la dirección, bajo la guía de Jesús? ¿O estamos caminando en oscuridad? Estamos caminando sobre el camino que nosotros queremos, sobre la senda que nosotros hemos escogido, o lo que Dios ha escogido para nosotros. Mire, cuando estamos con Jesús, no estamos perdidos. Y eso es algo maravilloso, porque cuando estamos con Jesús sabemos dónde estamos. Y a lo mejor muchas veces vamos a estar en lugares donde no entendemos por qué estamos ahí, no sabemos por qué estamos ahí, pero si estamos ahí y estamos con Dios y estamos haciendo las cosas para Dios, estoy seguro que Dios está ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos guía, porque Jesús es nuestra guía. Y ahora, yo no creo que Dios quiera que yo pase mucho tiempo en el trabajo y poco tiempo con mi familia, o que yo esté haciendo cosas solamente para mí y no para otros. O yo no creo que Dios quiera que yo tenga mucho dinero y no lo comparta con otros. Ahora que estamos aquí en la Navidad, algo que he aprendido y que lo aprendí el año pasado y que es muy interesante, es que la Navidad se trata de dar. La Navidad se trata de compartir, y muchos lo hemos hecho. En Vallarta, la iglesia este año por segunda vez llevaron alimentos a quienes no lo tienen. En Cancún, 1,600 cenas navideñas pudieron llevar a gente que no tiene que comer o que no tenía una cena navideña para su familia. Y me encanta, porque cuando Jesús es nuestra luz, entonces nuestra vida comienza a transformarse. Y si Jesús es nuestra luz, entonces nosotros tenemos una guía, y entonces nosotros vamos a poder hacer lo que Jesús hacía. Nosotros vamos a poder hacer lo que Jesús nos dejó que hagamos en su palabra. Y ahora nosotros vamos a ser como ese buen samaritano que ayuda, que guía, que sana a los demás. Y pensemos en alguna persona, y siempre se los he dicho, pensemos en alguien que necesita ayuda, pensemos en alguien que no la ha pasado bien, pensemos en alguien que esté enfermo. Y seguramente usted y yo conocemos a personas que están así. Hoy visité a una amiga, ella ya es muy grande y vive sola, y solamente fui a llevarle unos tamales que hicimos, y me dijo: Marco, pasa, siéntate. Ella tiene años que enviudó y está sola.
solo sus hijos vienen en noviembre y ahorita en diciembre y no los vuelve a ver, y a veces los ve en el verano, pero no los vuelve a ver. Y cuando entré a su casa me platicaba y me preguntaba y me hacía preguntas acerca de mi vida, de las niñas, de Silvia, y no quería que yo me fuera. Y cuando nosotros podemos ver la necesidad de otros, entonces nosotros no solamente se trata de compartir dinero, sino también de compartir nuestro tiempo, sino de acompañar a otros. Entonces, Jesús nos quiere dar identidad. Dios nos quiere dar identidad y nos quiere santos y nos ha hecho santos para Él. Fíjese, para Dios nosotros ya somos santos. ¿Y qué significa santos? Somos apartados. Y si ya nos apartó Dios, entonces ahora, ¿por qué no nosotros apartar nuestra vida para Él? Y como ya nos apartó o ya nos dio identidad, ahora nos está dando seguridad o nos quiere dar seguridad. ¿Qué quiere decir? Que ha entregado a su Hijo Jesús por nosotros. ¿Para qué? Para que no nos sintamos solos, para que no batallemos y para que cuando cometemos un error encontremos gracia, encontremos misericordia y encontremos perdón. Pero una vez que nosotros lo recibimos, se va a reflejar que Dios está con nosotros. ¿Cómo? Cuando yo tengo gracia, cuando yo tengo misericordia y cuando yo perdono a otros. Me encanta porque no solamente, y lo que decíamos de la santidad posicional, y a veces nos creemos muchos, yo soy hijo de Dios, yo soy esto, yo soy aquello, o inclusive, ¿no? Y a lo mejor alguien ahí en el pueblo diga, no, yo soy hijo de fulano de tal, yo soy hijo de merengano, o que no conoce a los Cornejo, que es un ejemplo. Pero sabe, muchas veces nos creemos mucho por quienes somos. Yo un tiempo me sentí mucho, pues soy Guzmán, soy hijo del pastor Guzmán, entonces pues imagínense cómo me siento. Pero no se trata de eso, se trata que ahora de que soy hijo de Dios, yo comience a demostrar que soy hijo de Dios, que ahora que Dios me ha dado una identidad, que ahora yo demuestre esa identidad. Me está dando seguridad. ¿Para qué? Para yo darle seguridad a otros, para darle seguridad a aquel que está comenzando, a aquella persona que es nueva en la iglesia, que es nueva que es nueva en el grupo y que está luchando con drogas, que está luchando con el alcohol, que está luchando con la sexualidad, con lo que sea, pero que está luchando con algo y que está batallando mucho de manera que no ha podido superar. Entonces, yo que ya recibí la seguridad, ahora yo le voy a dar seguridad. ¿Para qué? Para que esa persona aprenda a tener seguridad y entonces la luz que hay en mí, la luz que Dios ha puesto en mí, Él comience a dársela a otros. Y quiero terminar con esto. Cuando usted y yo entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces nosotros comenzamos a compartirlo. Cuando usted y yo entendemos lo que el sacrificio que Jesús hizo, lo que costó, entonces nosotros vamos a sacrificarnos también por otros. Quiero que comencemos el año de una manera diferente. Quiero que comencemos ayudando a otros. Yo sé que el pueblo es muy pequeño. Yo sé que a lo mejor donde vivimos no es muy grande. O a lo mejor sí es muy grande si lo vemos desde San Blas, Tepic está cerca ahora, que a media hora está Tepic. Pero que comencemos a hacer algo como iglesia, que no solamente se nos conozca como la iglesia de la Bajada, sino que ahora se nos comience a conocer como una iglesia con identidad. Es decir, una iglesia que está bien posicionada, una iglesia segura, es decir, una iglesia que le da gracia, que le da misericordia y que le da perdón a otros. Una iglesia donde Jesús es su luz y que por medio de su palabra se deja guiar y que hace lo que la palabra de Dios dice. No lo que otras ideologías, no lo que otras personas dicen, sino lo que la palabra de Dios dice. Entonces, que este año, ¿por qué no comenzamos a hacer cosas diferentes de manera que se nos comience a identificar y que nos digan, mira, ellos son los hermanos de la Bajada. Mira,
ella es la cristiana que te dije. Mira, yo no sabía que él era cristiano, pero ahora ya sé que es cristiano. Mira, él que tomaba, que se emborrachaba, que decía, andaba en los bailes, mira lo que ahora anda haciendo. Que la gente se sorprenda. Que la gente diga, wow, yo quiero lo que esa persona tiene. Y sabes, de esa manera nosotros estamos glorificando a Dios. De esa manera nosotros estamos dándole el lugar que Dios merece. Nosotros estamos honrando, glorificando, exaltando. Y entonces cuando nosotros hacemos eso, entonces Dios comienza a mostrarse a través de nosotros a las demás personas. Cuando nosotros decimos Dios con nosotros, no solamente estamos diciendo Emmanuel y que está aquí con nosotros en la congregación, sino que está con todos los de alrededor. ¿Por qué? Porque nosotros somos la representación de Dios aquí en la tierra. Porque nosotros somos la representación de Jesús y ahora nosotros nos sacrificamos por otros. No es que vamos a dar nuestra vida y vamos a morir en una cruz por los demás, no, sino que ahora nosotros vamos a comenzar a ser menos, nosotros vamos a comenzar a disfrutar menos para darle a los que no tienen. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y si nosotros entendemos que hemos sido llamados a ser como Jesús, entonces nosotros vamos a buscar a las personas para darles identidad. Entonces nosotros, como ya les damos identidad a las personas, les vamos a ayudar a que tengan una santidad progresiva y los vamos a entender, y que cuando ellos la riegan, cuando se equivocan, entonces nosotros vamos a poderles dar seguridad y les vamos a decir, no te preocupes, aquí estoy contigo y voy a luchar contigo y voy a estar contigo en este momento tan difícil. Aquel joven que está en las drogas, en el alcohol, no quitemos el dedo del renglón, ayudémosle. Estemos con ellos en esos momentos difíciles. Y si uno de los chicos comete un error, no lo desechemos. Al contrario, arropémoslo. Imagínense cómo se sentía José y cómo se sentía María cuando María supo que estaba embarazada. José dice la historia que quería, lo que iba a hacer es que no la iba a exhibir, pero la iba a dejar. Y entonces apareció el ángel de Dios y le dijo, no lo hagas. Pero lo que María tenía miedo es que la iban a golpear, que la iban a apedrear. Ahora, muchas veces sí la regamos. ¿Y quién no la riega? ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no comete errores? Creo que ahora usted y yo tenemos la oportunidad de poder cubrir con gracia, con misericordia, con amor, con perdón a quienes no lo han recibido. Y que por medio del perdón que nosotros podamos otorgar, entonces la gente pueda venir a Dios, pueda venir a los pies de Cristo y pueda pedir perdón por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha vivido. Quiero que cerremos nuestros ojos y que oremos y pensemos en esto. Si Dios nos ha dado identidad, es tiempo de darle identidad nosotros a otras personas. Si Dios nos ha dado seguridad, es tiempo de comenzar a darle seguridad que se transforma en gracia, en misericordia y en perdón a otros. Si Dios nos ha dicho que Él es nuestra luz y que Él es nuestra guía, entonces nosotros también nos convertimos en guía para otros. Cierra tus ojos y pensemos en aquellas personas que están necesitando alguna de estas tres cosas. Si están necesitando identidad, si están necesitando seguridad, si están necesitando la luz de Jesús. Pensemos en estas personas y que próximamente nosotros podamos tener la oportunidad de poder acercarnos a ellos para que ellos también puedan recibir lo que por gracia nosotros ya hemos recibido. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu perdón y por tu misericordia. Señor Jesús, gracias porque moriste en esa cruz para limpiarnos, para perdonarnos, para rescatarnos, y hoy nosotros podemos disfrutarlo, pero no queremos que se quede todo esto aquí,
sino queremos llevarlo a otros. Ponnos a personas que están necesitadas de Dios, que en este año nos visiten personas que nunca nos habían visitado, para poderles hablar de tu amor, para poderles mostrar a tu Hijo Jesucristo, y que la esperanza, el dolor que ellos perdieron, la esperanza que perdieron, el dolor que ahora sienten, ahora tú puedas rescatarlos, salvarlos y perdonarlos. Padre, ayúdalos y ayúdanos a nosotros para que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu perdón y por tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues este es el tiempo para que vayamos a otros. Este es el tiempo para que juntos, como iglesia, comencemos a crecer. Este puede ser un año de crecimiento donde podamos ir a otros y podamos llevar el amor y la esperanza que solamente Cristo ofrece. Gracias por haber venido, y este último domingo del año que sea un domingo maravilloso. El próximo domingo espero que estemos todos, que haya más gente, inviten a más gente, y vamos a tener un mensaje de poder, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Que Dios les bendiga, salúdense unos a otros.